Eguno, Matutom. Es que rima. Bueno, deciros que me hace un montón de ilusión abrir unas jornadas de maricas. O sea, no os podéis imaginar el fetiche que tengo hoy. Así que muchísimas gracias a EGAM, a toda la gente, al Xavi, que nos ha hecho una invitación y un acompañamiento súper bonito, a toda la gente que está colaborando con la organización y a todas vosotras por estar aquí. Bueno, yo soy la Miriam, yo vengo de Barcelona, pero soy murciana, ¿vale? Y tengo que reivindicar mi murcianidad, porque Murcia, qué apestosa eres, hay un más allá de la derecha y hay que también reivindicarlo. Desde el siglo XIX, Antoniete de Galvez, los primeros cantones independentistas anarquistas estaban en Murcia, que lo sepáis. Después nos exterminaron a todas. Sí, me hace mucha ilusión abrir estas jornadas, digamos, organizadas por un colectivo de maricas feministas, porque yo no concibo el feminismo, obviamente no concibo el feminismo sin las personas trans, no concibo el feminismo sin las putas, pero tampoco concibo el feminismo sin las maricas. Y de eso se trata, ¿no? De pensar este feminismo y esta genealogía del feminismo, esta otra genealogía del feminismo que sí que ha sido borrada, ¿no? Cuando hablamos de qué cosas son borradas, hay algunas cosas que han sido más borradas que otras. Como sabéis, en los últimos años el feminismo ha eclosionado y hemos asistido a un momento de movilizaciones masivas feministas sin precedentes. De hecho, nunca el feminismo había conseguido ser tan transversal y esto se puso sobre todo encima de la mesa en la huelga feminista del 18 y el 19, que consiguió sacar a 5 millones de personas a la calle. El testigo de estas huelgas feministas, que creo que representan una nueva ola de un feminismo que habla de justicia social, que habla de lucha de clases, que habla desde una nueva radicalidad muy alejada de los formatos del feminismo liberal a los que estábamos acostumbrados, ¿no?, en los últimos años. Se inicia en Polonia, ¿no?, con esta huelga feminista que sacó también a millones de mujeres a la calle para reivindicar la despenalización del aborto, pero tiene un hilo conductor también con las movilizaciones de Ni Una Menos en Argentina, con las luchas súper de base del movimiento por el derecho al aborto en Argentina, y esta huelga feminista se extendió a países como Brasil, Turquía, hablamos también, ¿no?, del Me Too en Estados Unidos. De hecho, se ha hecho presente la potencialidad de lograr un gran efecto en la opinión pública y en la sociedad casi a un nivel, digamos, planetario, como nunca pudimos imaginar las feministas. Sin duda estamos ante un logro en lo que sería la extensión del feminismo. Pero al mismo tiempo la otra cara, la cara B de esto es también agridulce, ¿no? Es un momento también agridulce, digamos que un momento ambivalente. Porque actualmente, en paralelo a esa extensión planetaria del feminismo, estamos viviendo importantes disputas en el movimiento feminista, donde la cuestión de fondo tiene que ver con esa idea de cómo se entiende el sujeto del feminismo, y que si hablamos de feminismo inclusivo es la idea central. Aunque esta tensión sobre qué es el sujeto del feminismo no es una tensión novedosa, sino que la arrastramos desde hace décadas, es cierto que ha reaparecido ahora con una fuerza inusitada en un clima muy concreto, ¿no?, en un clima muy polarizado, en un momento también donde la izquierda está muy fragmentada y donde, en base precisamente a discursos identitarios, y donde el feminismo no parece no estar siendo capaz de dar una respuesta a esto. Yo no soy la única que lo digo, que no es inocente, ¿no?, que se estén introduciendo ciertos debates casi a modo de caballo de Troya en el movimiento feminista, justo cuando está ganando una fuerza sin precedentes. Yo creo que lo primero que tendríamos que preguntarnos es a qué intereses están sirviendo los términos en los que se están dando estos debates. El feminismo en sí mismo se ha convertido en un campo de batalla.
Hay una pugna por su significado. Hay demasiados intereses en definir su sentido y su dirección, en sacarlo de la calle, en sacarlo de las asambleas. Podríamos hablar de toda una batalla cultural en torno al significante feminismo. Y pilotando alrededor de esta idea emergen de nuevo discusiones sobre el lugar de las personas trans en el feminismo, el debate abolicionismo pro derechos, el falso debate abolicionismo pro derechos, debates que para muchas de nosotras estaban ya superados y que se logró un amplio consenso, por ejemplo, en las jornadas de Granada del 2009. Francamente, a muchas de nosotras, y creo que a muchas de las que estamos hoy aquí, nos preocupa esta deriva identitaria, tanto de la izquierda en general como del feminismo en particular. Mi genealogía política, y espero que también la vuestra, la que nos interesa, es una genealogía queer o transfeminista que tiene como objetivo las alianzas y que sitúa como amenaza la fragmentación de las luchas. Considero que se trata de una deriva que en el fondo es una nueva forma de esencialismo, que se presenta como transformadora, pero que realmente impide la articulación de las luchas. De hecho, creo que, en primer lugar, promueve el victimismo, en segundo lugar, impide los debates y el intercambio de opiniones y, en tercer lugar, reifica la experiencia como algo incuestionable. De hecho, con mi colega Miki hablábamos del esencialismo de la experiencia y era como quien haya estudiado filosofía y de esencialismo, experiencia, son dos cosas, pues sí, esencialismo de la experiencia. Hemos vuelto a un enrocamiento del sujeto mujer. Las categorías que dan nombre a nuestra opresión deberían de servir como herramientas emancipatorias, nunca como lanzallamas para bloquear debates, convertir ciertos temas en tabú o silenciar a personas. Desde mi punto de vista, los discursos esencialistas e identitarios no contribuyen a transformar las raíces de las desigualdades ni a construir un movimiento verdaderamente transversal y articular. Y bueno, y cómo quisiera plantear todo, ¿no?, esta declaración de intenciones con las que abro mi intervención. Para mí, esta idea de genealogía y alianzas sobre la que vengo trabajando desde hace muchos años, yo no sola, también con Diego y con más gente que nos interesan las cuestiones de la memoria, de la genealogía. Cuando habéis dicho, no lo has subvencionado este tipo de memoria, digo, ¡qué guay! No, igualdad. Estas cuestiones, ¿no?, de la memoria, del archivo, no es una cuestión de desempolvar la historia por desempolvarla, sino que ni siquiera se trata solo de entender la historia, sino de crear nuestro propio presente. Cuando hablamos, para mí, genealogía y alianza serían casi como las dos caras de una misma moneda. Porque la forma en la que leemos el pasado nos sitúa en el presente y nos sitúa también en cómo queremos organizar el futuro y cómo visionamos el futuro y cómo nos queremos organizar. Estos debates, ¿no?, que están atravesando el movimiento feminista, como decía, no son nuevos, han existido desde hace muchos años. La novedad es cómo se están planteando ahora, ¿no? ¿En qué términos se están planteando ahora? Y como decía, estas dos caras esta necesidad de pensar en otra genealogía o visibilizar la otra genealogía del movimiento feminista tiene que ver también con una necesidad de cuestionar determinada recepción de determinadas narrativas estadounidenses que son muy excluyentes y que no aplican en el contexto del Estado español, o no siempre aplican en el contexto del Estado español, y que hemos recepcionado, casi nos la hemos comido, sin un sentido crítico y sin una visión también incluso decolonial, ¿no?, de cómo fluyen las teorías desde el norte a un sur global, ¿no? De ahí, ¿no?, la importancia de ser críticas con estas recepciones y de configurar memorias propias que nos conecten y que fortalezcan nuestras alianzas y que activen nuestras luchas. Y en este sentido creo que es clave visibilizar y rescatar la historia de la participación de las personas trans en el feminismo, trazar recorridos históricos que muestren cómo las lesbianas o las trabajadoras sexuales han formado parte esencial del activismo feminista desde su inicio, o cómo las alianzas con los colectivos maricas han sido vertebradoras también del movimiento feminista.
Para mí es urgente rescatar esta genealogía inclusiva para poder hacer el presente y el futuro de un feminismo inclusivo, que es lo que nos convoca en esta mesa, y también para poder hacer frente a la urgencia de luchar contra la extrema derecha, que sí nos coloca a todas en el mismo saco. La extrema derecha sí lo tiene claro, ¿no? Mientras la izquierda estamos atrincheradas en frontera identitaria. En otros contextos no se dieron estas experiencias de alianzas, y sí se determinó un movimiento feminista muy excluyente, y bueno, entraremos a profundizar un poco en eso. Y bueno, dicho esto, yo creo que podemos pasar a entrarle al turrón, al melón. Podríamos rescatar diferentes ítems si queremos, ¿no?, desempolvar esta memoria queer, esta memoria transfeminista dentro de lo que sería el feminismo, pero bueno, yo creo que coincidimos Diego y yo también, que ya veréis, esperemos no pisarnos mucho. Yo creo que no, porque para empezar su PowerPoint es precioso, porque él viene de Bellas Artes. Yo echaré mucho rollo porque vengo de la filosofía, pero yo creo que al final nos vamos a complementar. Algunos cromos los tenemos repes. Algunos cromos van repes. Pero no pasa nada porque son desde diferentes lugares, ¿no?, desde diferentes disciplinas. Yo creo que estos antecedentes o estos ítems son impepinables, ¿no? Por un lado, las luchas contra la ley de peligrosidad y rehabilitación social, las luchas por la amnistía de los presos políticos, como, bueno, ahora entraré al turrón, la crítica lesbiana a la heterosexualidad obligatoria. Eso tiene diferentes derivadas que también convergen con las luchas maricas, o con la disidencia sexual en general, ¿no? Con la disidencia sexual transmarica, transputo, bimarica, bollo, feminista. La configuración, los debates sobre placer y peligro en torno a la sexualidad, la pornografía, el trabajo sexual, la fantasía erótica, el BDSM, la configuración del sujeto trans, y por último lo que ya sería la cristalización del transfeminismo. Empezamos con, como sabéis, en lo que respecta a las luchas contra la ley de peligrosidad y rehabilitación social. No sé si sabéis de qué año es la ley de peligrosidad social. Va, darle. No, tú no vale. Decir. 50, 54. Por los 60. O sea, ¿y sabéis quién es la gran artífice? Y digo la gran artífice de la ley de peligrosidad social. Una señora, hija de un dictador, hermana de un franquista, Pilar Primo de Rivera. Esta señora es la que se inventó la ley de peligrosidad social, cuando ya el régimen, estábamos saliendo de la autarquía, o sea, cuando ya estamos hablando, ¿no?, de la parte menos cerrada y menos autoritaria del régimen. Se inventa una ley porque ya llevaba 30 años jodiendo a las mujeres a través de la sección femenina, y dijo, uy, que se me escapan estos, ¿no? Justo cuando están en auge todos los movimientos sociales contemporáneos, el feminismo, el movimiento LGTB, el movimiento ecologista, el mayo del 68, el movimiento hippie, llega esta ley al Estado de España. Y una ley que nuevamente nos mete, yo os invito a que leáis el articulado de la ley, cómo habla de porreros, melenudos, maricones, marimachos, y es como, ahí sí, somos nosotras. Cómo nos identifica como melenudo, es fantástico. Cómo nos identifica en un mismo sujeto político, ¿no? Cómo nos está nombrando y constituyendo también como una disidencia. Sabéis que cuando muere Franco y se decreta la amnistía no beneficiaba a lo que se consideraban los peligrosos y peligrosas sociales. Es decir, todo lo que eran mujeres presas por casos relacionados con libertades sexuales, ya fuese el aborto, el trabajo sexual, el lesbianismo, o personas que estaban en la cárcel por ser gays, por ser travestis, la amnistía no acoge a lo que serían las peligrosas y los peligrosos sociales. Y empiezan
digamos, esa serie de reivindicaciones, esa primera alianza que yo llamaría protoqueer, ¿no? Que podríamos llamar protoqueer, en base no tanto a una adscripción identitaria, ¿no? Sino en base a determinados objetivos comunes. Esta alianza transmaricabollo queer, transmaricabollo puto queer, en base a unos objetivos comunes, no en base a una adscripción identitaria. Yo hay una anécdota que siempre cuento, que me contó Mercè Otero, que digo también la conoce, es la guardiana del archivo de Caladona. Caladona es como sería aquí la Casa de las Mujeres, pero está gestionada por el movimiento feminista, un poco como la de la calle Barquillo de Madrid, y tienen un archivo desde finales de los 60 hasta ahora del movimiento feminista. Y al principio, o sea, cuando hacía curro de archivo y me sumergía allí en el archivo de Caladona, un día le pregunté a la Mercè Otero, que está ya mayor, le dije, estábamos con la foto famosa de la primera mani por la liberación sexual y de género que hubo en España, en el Estado español, en Cataluña y tal, en Barcelona, que subía a las Ramblas. Le dije, Mercè, ¿dónde estabas tú? ¿No? Para ver esta historia de lo cotidiano. ¿Dónde estabas tú este día y con quién fuiste a la mani? Dice, yo fui a la mani con la Asociación de Vecinos de mi barrio, ¿no? Como las luchas vecinales también estaban formando parte de esa alianza que a priori por la disidencia sexual hoy sería súper difícil entenderlo así, ¿no? Vale. Si vamos un poquillo más allá, encontramos, bueno, reivindicaciones de los frentes de liberación homosexual, ¿cómo se llamaban? Reivindicando obviamente el aborto, el divorcio, pero inculpándose de haber abortado, ¿no? El marica inculpándose de haber abortado. Y bueno, y la icónica foto de esa manifestación, que Diego también la tiene tunea, pero también la tiene. Respecto a lo que sería, yo creo que la médula de esto, ¿no? de esta cuestión, de estos tres debates que yo creo que son los que podríamos, cuando queremos rescatar una lectura transfeminista, una lectura queer del feminismo, en los que siempre nos centramos, ¿no? Que sería la cuestión de las lesbianas, la cuestión de lo trans y la cuestión del trabajo sexual o de la sexualidad y de la pornografía. Hay un texto de Lucas Platero y Esther Ortega que explica cómo las lesbianas feministas fueron las principales responsables de llevar estos temas al feminismo desde esta visión no identitaria. Y aquí encontramos la primera diferencia con Estados Unidos. Aquí no existió un lesbianismo separatista como el que existió en Estados Unidos. Habían manifestaciones del lesbianismo separatista. En Cataluña tenemos a la Gretel Amann, que de hecho era de Donosti, de padre alemán. O sea, sí habían manifestaciones, pero el feminismo que estaba llenando las calles, que estaba llenando las asambleas, y que si te pones a rastrear las actas de las diferentes jornadas, y digamos que el feminismo autónomo sobre todo se expresaba cada 10 años en las jornadas feministas estatales, y si quieres saber qué pasó tienes que irte a las actas de esas jornadas, y lo que encuentras son lesbianas defendiendo a las trabajadoras sexuales, mujeres trans hablando de trabajo sexual, y sí, habían esos debates, pero no se daban en los términos de exclusión, en los términos de guerra, de trinchera, en los que se dan ahora. Y bueno, y ya, ¿no? Resaltar esto, la primera diferencia con lo que sería una lectura yankee TERF sería esta, ¿no? El lesbianismo precisamente el lesbianismo feminista fue el encargado de cuestionar el primer responsable de cuestionar ese sujeto feminista unívoco del feminismo. Otra salvedad importante, esto también lo podía encontrar en el análisis que hace Gracia Trujillo en... ¿Cómo se llama? En Deseo y Resistencia. Esa obra también ya es ensayo mítico sobre la historia del lesbianismo organizado en el Estado español.
También aquí otra gran salvedad, claro, es que la experiencia previa que teníamos en el Estado español del lesbianismo organizado era que el propio movimiento lesbiano organizado había nacido al calor del movimiento feminista o rápidamente se había aliado con él. No hay esta separación, ¿no?, que dividió el mar entre las lesbianas feministas y las lesbianas heterosexuales, que sí se dio en Estados Unidos. Y esto tiene que ver también con el contexto antifranquista y con este, o sea, el hecho de que el lesbianismo organizado naciera al calor del propio movimiento feminista tiene que ver mucho con el contexto del franquismo, de negación de la sexualidad, aborto penalizado, divorcio prohibido, anticonceptivos prohibidos. O sea, tiene que ver también con este contexto. Siempre también se dice, ¿no?, que hasta la llegada de lo queer, el feminismo no se había preocupado por la cuestión de la sexualidad. También es falso, ¿no? La cuestión de la sexualidad es medular en el feminismo desde su inicio. La cuestión es en qué términos se planteaba esa sexualidad, y obviamente estábamos hablando de cuestiones, ¿no?, como decíamos, el conocimiento del propio cuerpo, el placer sexual, la legalización de los anticonceptivos, la creación de los centros de planificación familiar. Se llamaban así, pero eran dispositivos gestionados desde el movimiento feminista, como las casas de acogida, eran dispositivos gestionados desde el propio movimiento feminista. Luego, claro, pasó la época cuando el Estado lo absorbe, ¿no?, con el auge de las políticas de igualdad en los años 90, y ahora estamos en la tercera fase, que sería la externalización y la precarización. O la despenalización del aborto. Eran todo cuestiones que en mayor medida tenían que ver con las relaciones heterosexuales y no tanto con las cuestiones, que no se estaba dando esa separación entre sexualidad y heterosexualidad, ¿no?, que se da posteriormente ya en los 80, cuando se organizan, igual que había frentes de liberación homosexual, respeto el nombrecito literal, porque no eran frentes de liberación gay ni maricas, las llamaban así, frentes de liberación homosexual, por todo el Estado español. También se crean frentes de liberación lesbianos o lésbicos por todo el Estado español. Y ahí, digamos que las lesbianas comienzan a organizarse y a tomar conciencia de que la heterosexualidad sigue siendo una norma de obligado cumplimiento, obviamente en la sociedad, pero también en el movimiento feminista, y de que están bastante invisibilizadas en el movimiento feminista y que sus demandas no están siendo incluidas en la agenda del movimiento. Pero ya hablamos ya de bien entrados en los años 80. Aquí algunas producciones de la década. Y claro, digamos que al trabajar esta idea de la heterosexualidad obligatoria, que todas conocéis a través de Mónica Wittig, a través de Adrienne Rich, ¿no?, y de todas las teóricas que han hablado de la heterosexualidad como norma, es imposible que las lesbianas no tomen conciencia de que en su opresión sexual, en su opresión, está funcionando no solo el género, es decir, las lesbianas están oprimidas en tanto que mujeres por el eje de género, pero también están oprimidas por el eje de la sexualidad. Y en el momento en que tú reconoces que está operando el eje de la sexualidad, ahí se abre un campo de alianza desde la disidencia sexual, y tú encuentras que tienes una opresión compartida con los maricas, con las trans, con las trabajadoras sexuales. De ahí también que tenga todo el sentido que sean las lesbianas las que introduzcan estos temas en el feminismo, y que tenga todo el sentido que sean las lesbianas, que vaya de la mano de las lesbianas, ¿no? De hecho, un gran debate que se da en el lesbianismo feminista es si se definían como lesbianas feministas o como feministas lesbianas. Las feministas lesbianas priorizaban la opresión de género frente a la opresión sexual, ¿no?, por la sexualidad, y las lesbianas feministas priorizaban la opresión derivada de la heteronormatividad versus a la opresión de género. Y esto también tiene mucho que ver con la famosa frase de Mónica Wittig de "las lesbianas no son mujeres", que es verdad que la Wittig es la madre de todos los feminismos, es tanto reivindicada por
las lesbianas separatistas como por las queer, pero realmente cuando tú estás diciendo las lesbianas no son mujeres, tú estás situando también otra fuente de opresión que no tiene que ver solo con el género, sino que tiene que ver con la sexualidad, ¿no? Y ahí el campo de alianza es más amplio. Y imaginaros, a mí que me mola tanto rastrear el origen, yo entendiendo el transfeminismo, lo entiendo de una forma muy parecida a como se entiende lo queer. Lo que pasa que creo que lo queer en nuestro contexto es difícil que pueda politizar, ¿no? Porque sí, desde un punto de vista teórico lo entendemos, lo leemos y sí, pero aquí hay una palabra que no sabemos casi ni pronunciar. De hecho, si no lo habéis visto, os animo a ver un vídeo de... ¿Cómo se llama el chileno? Diga queer con la boca, con la lengua. Menos mal que tengo a Diego aquí, ¿verdad? Felipe Rivas tiene un vídeo maravilloso que se llama un marica también de la CUT, del colectivo de disidencia sexual de Chile, que dice, diga queer con la lengua afuera, y se le va cayendo la baba y ellos son un poco los que empezaron a poner el queer con K. Aparte, ¿no? Toda la historia de la injuria, o sea, cuando tú en Estados Unidos le dices a alguien, en el contexto anglosajón le dices a alguien queer, eso tiene unas connotaciones de injuria, ¿no? De depravación, del peor insulto que te puedan decir. Claro, aquí no tiene ese significado. O sea, por eso me parece también interesante usar un término que aquí sí tiene un significante diferente y que tiene una historia y tiene un recorrido. Y bueno, y decía que imaginaros cómo me puse yo de cachonda el día que me encuentro este texto del grupo de lesbianas feministas de Barcelona del año 99 que se llama El vestido nuevo de la emperatriz, que veo como en un texto escrito, en una ponencia escrita, el texto es del 99 pero aparece en las jornadas de Córdoba del año 2000, se nombra por primera vez el término transfeminismo. Fue como, ¡guala! Porque el término transfeminismo en Estados Unidos se empieza a usar en el 2001-2002 y tiene otro significado. Habla del feminismo de las mujeres trans. No hace alusión a esta genealogía, ¿no? Que yo defiendo de un más queer, de una alianza, digamos, ¿no? De un feminismo inclusivo, como lo habéis llamado aquí. Y bueno, no puedo evitar no leerla porque es divina la frase. Apostamos por crear puentes con otros movimientos y colectivos, mujeres feministas no organizadas en el movimiento feminista, personas trans, trabajadoras sexuales, queer, maricas, ocupas. No sabemos muy bien qué tenemos que hacer, pero sí que podríamos empezar todas juntas a parir un discurso que nos una a todas. ¿Y por qué no? Empezamos a nombrar este discurso y prácticas propias dentro del feminismo, quizá nombrándolo como transfeminismo. ¿Dónde está aquí? O sea, está clarísimo, ¿no? Año 99, las lesbianas feministas de Barcelona se llevan organizando desde finales de los 80, desde, ¿no? Esta remesa de colectivos de liberación, ellas también empiezan ahí. Si os leéis la ponencia completa, veis como ellas hacen en esta ponencia que se llama El vestido nuevo de la emperatriz, ellas hacen una importante crítica al feminismo del Estado español, sobre todo situada en el contexto de Barcelona, y aportan un análisis cuanto menos visionario. Ellas acaban en su ponencia con una serie de reflexiones finales que a mi entender son profundamente reveladoras de la situación en la que se encontraba el feminismo a finales de los 90, bueno, en el máximo aburrimiento, y de los cambios que por suerte se han ido dando. Ellas señalan que el feminismo se está muriendo. El feminismo en los 90, claro, pensar que... Y esto desde lo marica también lo entenderéis, o sea, empezamos. O sea, el auge de las políticas de igualdad, ¿no? En los finales de los 80, los 90, empiezan a crearse todas las regidurías, o sea, todas las concejalías de igualdad o de la dona, o de la mujer, se empiezan a crear los institutos de igualdad, todo eso genera una absorción de efectivos de los movimientos sociales hacia las instituciones. Y eso, de alguna forma, vacía los movimientos sociales. Y eso también pasa, podemos establecer un paralelismo con lo gay o con lo LGTB, con la crisis del SIDA, como es todo lo que eran estos colectivos famosos de liberación homosexual, que tenían postulados claramente marxistas y revolucionarios, abandonan en congresos con nombres y apellidos, que si queréis os los cito, ahora no sé si los llevo escritos, abandonan explícitamente los postulados marxistas y revolucionarios. Y empiezan a nacer, también por las necesidades derivadas de la crisis del SIDA,
una serie de asociaciones y entidades asistencialistas. Quedan muy poquitos. EGAM sería uno de ellos, el FAC en Cataluña, pero de estos quedan ya muy poquitos que no hayan... Y bueno, y podríamos coger al FAC también con pincitas. Y... O sea, como que fueron dos movimientos que se dieron dos tendencias que se dieron en el feminismo por todo lo que sería la institucionalización de las políticas de igualdad, pero también a través del asistencialismo necesario, obviamente, para dar respuesta a la gente que que estaba en una de mucha urgencia, pero bueno, sí que genera ese efecto. A ver, es normal también, quiero decir, la extracción de efectivos de los movimientos sociales hacia las políticas institucionales o sea, también, en cierta manera, es orgánica, porque no va, o sea, ¿de dónde los van a coger? Los van a hacer en un vivero, los van a poner allí a crecer, lo tienen que coger de algún lado. Pues mejor que los cojan del feminismo, digo yo. Pero bueno, esto también sería otro debate. Bueno, ellas decían esto, ¿no? Que el feminismo se está muriendo y que están apareciendo una serie de cuestiones que interesan mucho más a las mujeres jóvenes y que apenas están teniendo espacio en el feminismo organizado. Y ellas enuncian básicamente tres, que sería el interés por el cuestionamiento del sexo y el género y por la teoría queer, los nuevos feminismos ligados al movimiento Ocupa, el movimiento antiglobalización, hablamos de los 90, y al movimiento estudiantil, y una serie de inquietudes que tocan más cerca a las chicas más jóvenes, pero que no están siendo tomadas como propias, que tendrían que ver sobre todo con la precariedad, la precariedad laboral, la precariedad de la vida, la vivienda y la ocupación. Y acaban con esta apología de la alianza y con este discurso, ¿no?, casi fundacional de lo que sería el transfeminismo. Al mismo tiempo, esta ponencia se presenta en las Jornadas Estatales de Granada, las Jornadas Feministas Estatales de Granada, recuerdo, espacio de expresión del movimiento, espacio unitario, entre comillas, del movimiento feminista autónomo. Y, en paralelo, en las mismas jornadas, Kim Pérez, una activista trans de Granada, presenta una ponencia que se llama Mujer o trans, la inserción de las mujeres trans en el feminismo, donde también usa el término transfeminismo el mismo año en la misma jornada. Vale, pasaré... ¿Cómo voy de tiempo? ¿Qué me queda? Menos 5 minutos. ¿5 minutos me quedan? No. O sea, ya te han pasado 5. Hombre, pero hemos empezado más tarde. ¿Contando lo tarde que hemos empezado? Aquí regateando el tiempo en directo. Va, 5 minutos. Venga. Bueno, pasaré de puntillas por el debate el debate sobre la sexualidad entre el placer y el peligro. También con el mismo sobre todo con el objetivo de poner sobre la mesa cómo debate en torno a las fantasías sexuales, al BDSM, a la pornografía, se dieron también año 88. Tenemos este maravilloso monográfico, ¿existe una sexualidad feminista? No. En el momento en que definamos qué es la sexualidad feminista, dejará de ser feminista, porque estaremos imponiendo una nueva normatividad, ¿no? Y ella reflexiona sobre esto en este debate, en este monográfico maravilloso de la revista Nosotras, del colectivo de lesbianas feministas de Madrid. En paralelo también a todos estos colectivos de feministas lesbianas y de lesbianas de Madrid. Y esto se da posible, estos debates sobre qué es la sexualidad feminista, existe o no una sexualidad feminista, son posibles en el marco del cuestionamiento de la heteronormatividad, ¿no?, y de la heterosexualidad obligatoria, obviamente. Y aquí tenéis un extracto del monográfico Nosotras sobre la sexualidad feminista. ¿No? Y os subrayan la variedad del placer sexual, no avergonzarse de determinadas fantasías y deseos, y hablando incluso del sadomasoquismo. Y un poquito más allá tenemos estas jornadas maravillosas de Santiago. Eran unas jornadas sobre violencias machistas, en los que se dieron también debates sobre la sexualidad, y este texto está firmado por las lesbianas de Madrid, por el colectivo de lesbianas feministas de Madrid, pero no lo firman todas. Firman algunas componentes del colectivo, no habían llegado a un consenso dentro del colectivo, claro, dicen cosas tal
tales como nos excita fantasear con ser follada violentamente por alguien, fantaseamos con alguien del sexo contrario, supuestamente lesbianas, y nos excita que un animal nos lame el sexo. O sea, año 88, ¿vale? Y dejando claro esta idea de separación entre fantasía y realidad, lo que nos gusta no tenemos por qué querer llevarlo a la práctica, y si quisiéramos llevarlo a la práctica no tenemos por qué culpabilizarnos ni culpabilizar a las otras mujeres, y sobre todo subrayando esta idea de que nuestra sexualidad, de que el feminismo tiene que servirnos para vivir mejor nuestra sexualidad y no para reprimirnos o crear otras categorías sexuales. Aquí, bueno, esta idea que todas conocéis, en defensa de los derechos de las trabajadoras sexuales. El sujeto trans, me lo voy a pasar porque yo creo que Diego lo va a explicar muy bien. Antes de pasar por esta idea de, ¿no? Antes de pasar por encima del debate sobre la sexualidad, sí que querría traer aquí la ley de violencias sexuales, la supuesta ley de libertad sexual, que se va a aprobar, bueno, no sabemos si se va a aprobar, pero que el Ministerio de Igualdad ha registrado en el Congreso de los Diputados, y está en periodo de enmiendas. Y bueno, también, porque no sé si la gente está al tanto, pero sabéis que esa ley, la supuesta ley de libertad sexual, es una ley que está, la ley del consentimiento, que tiene un articulado específico que persigue a las trabajadoras sexuales a través de una figura que es la tercería locativa. Y bueno, esto es un rollo así legislativo, que es un rollo, pero básicamente alertar de que de la concepción de la sexualidad que tiene esa ley, donde el consentimiento va por, ¿no? Es la supuesta ley del consentimiento, menos si el sí lo dice una puta. El consentimiento de una puta no vale, ¿no? Y yo creo que aquí ahora toca estar de la mano de las trabajadoras sexuales organizadas, y toca estar de la mano que esta ley se cambie, y que esta ley, que está en periodo de revisión, modifique esa parte de su articulado, porque al final la concepción de la sexualidad no es una cuestión que atañe solo a las putas, sino la concepción de la sexualidad que está transmitiendo esa ley es una concepción de la sexualidad moralista, es una concepción de la sexualidad puritana, ¿no? Y eso afecta a todas las mujeres y afecta a toda la sociedad. Vale, pasamos en la configuración del sujeto trans, lo explicará el Diego. Para mí los tres grandes ítems de lo que serían las intersecciones entre el feminismo y lo trans serían estas jornadas de Madrid del año 93, donde ya tenemos una amplia participación de mujeres trans en lo que sería un espacio del movimiento feminista más unitario. Participan mujeres como Juana Ramos, Kim Pérez también. Las jornadas de Córdoba, ¿no? Para mí son, digamos, el gran momento en el que se nombra el transfeminismo como tal, y digamos que ya la cristalización total en las jornadas de Granada del 2009 con la alianza transfeminista, que supongo que todas conocéis, el manifiesto transfeminista. Ya no nos vale con ser solo mujeres, el sujeto político del feminismo mujeres se nos ha quedado pequeño, es excluyente por sí mismo, deja fuera a la pollera, a las trans, a las putas, a las del velo, a las que ganan poco y no van a las uni, a las que gritan, a las sin papeles, a las maricas. Y esto es posible porque tenemos previamente un movimiento trans en lugares como Barcelona, Madrid, el País Vasco. Aquí tenemos, en Euskadi Herria teníamos a las Medeas, en Madrid a Cera del Frente, Guerrilla Trabolaca en Barcelona, que van creando todo ese discurso trans crítico que bebe, ¿no? bebe del feminismo, bebe de lo queer, y todo lo que sería la campaña por la despatologización trans, que creo que GAM también formaba parte de la red estatal STP. Y eso es lo que permite, ese espacio, la campaña STP es lo que permite que germine lo que sería la alianza transfeminista que finalmente cristaliza en Granada. La última parte me la he pasado con turbo, no pasa nada porque Diego va a reforzar todo eso. Para acabar, un poco reforzar la idea que he dicho al principio, que el objetivo de mi intervención era poner en cuestión esta indiscutida verdad de nuestros tiempos, que considera que el feminismo es una lucha política que solamente corresponde a las mujeres.
Esa premisa, una vez asumida, lo que genera es la búsqueda dogmática de una autenticidad y la pureza de la verdad de las mujeres, que va a dejar fuera incluso a mujeres heterosexuales. O sea, si porque consumes drogas, porque tienes diversidad funcional, porque está expresa ¿no? Esas también se van a quedar fuera. Quizás es más necesario que nunca recordar hoy que muchos feminismos críticos han puesto en duda que el feminismo deba ser un movimiento identitario basado en el sexo biológico o en una supuesta identidad femenina. Rescatar esta genealogía me parece importante para afrontar los debates actuales del feminismo español, unos debates en los que un sector pretende negar la participación y la voz de las trabajadoras sexuales o de las personas trans, borrando, y aquí sí se están borrando, una parte de la historia del feminismo, que somos muchas y muchos las y los feministas que en estos 40 años hemos cuestionado que el feminismo sea una lucha identitaria solo de las mujeres, y que apostamos por seguir construyendo un movimiento que no esté basado en el sexo biológico ni en la guerra con otros sujetos políticos, sino en la suma, la alianza, la fuerza colectiva, y que quizás sea esta la mejor receta contra la extrema derecha. Muchas gracias.